capacidad de producción, porque las máquinas se van gastando, los edificios se van gastando y uno va reponiendo para no quedarse en el tiempo, o también para tener una política de expansión. Lo ideal es que la empresa tenga una política de expansión, tenga un plan de negocios, y en ese sentido tenga previsto una política de inversión. Bueno, dentro de esa política de inversiones, además de evaluar las inversiones, se evalúa la estructura de la financiación, o sea, la política de financiación. ¿Cómo se va a financiar estas inversiones? Si se van a financiar con capital propio, si se van a financiar con capitales de terceros, y si esa financiación va a ser a corto o a largo plazo. Todo esto es tarea del administrador financiero y esto siempre tenerlo en cuenta. Este gráfico es muy importante, que es la presentación del balance, donde tenés en el activo las decisiones de inversión, que son tanto el activo corriente como el activo no corriente, y en el pasivo las decisiones de financiación a corto plazo, que son el pasivo no corriente, y a largo plazo, que es el pasivo no corriente, y el patrimonio neto, o sea, la financiación propia. En este sentido, nosotros en esta unidad, en la unidad 5, nos vamos a concentrar en decisiones de inversión a largo plazo. Son decisiones de inversión en activo fijo, que en muchos casos requieren también de la inversión en activos corrientes, porque bueno, si la empresa amplía su capacidad de producción, abre nuevas sucursales, pone nuevas máquinas, lógicamente va a tener que tener más capital de trabajo, o sea, va a tener que tener más activo corriente. Y bueno, en el cálculo de las inversiones también se puede evaluar una mayor inversión en activo corriente. Se supone que si la empresa está en expansión, cada vez tiene más activo, cada vez tiene más producción, cada vez tiene más ventas, el activo corriente, o sea, su capital de trabajo, tiene que acompañar este proceso de inversión. Lo que ocurre habitualmente es que eso lo tenemos resuelto con financiación a corto plazo que habitualmente la empresa tiene, con ese pasivo corriente. Pero bueno, si está en expansión, siempre vamos a necesitar algo, por lo menos de capital propio, para poderlo financiar, o una financiación a largo plazo de los terceros. Así que bueno, el administrador financiero en este caso evalúa los proyectos de inversión y también tiene que evaluar cuál es la característica de la estructura de financiación. ¿Cómo lo va a financiar? Si lo van a financiar con recursos propios o lo va a financiar con recursos ajenos. Y ahí, bueno, tendrá en cuenta los costos de la financiación ajena, obviamente los costos del capital propio, y acordate siempre de mencionar el costo de oportunidad. O sea, los accionistas, o sea, los dueños, en general tienen una expectativa de rentabilidad. Están esperando ganar una determinada cantidad de dinero. Entonces eso lo vas a encontrar en la bibliografía como tasa de corte. A veces te dice, bueno, vamos a invertir 1.000.000 de pesos, vamos a obtener tantos ingresos mensuales de 200.000 pesos, vamos a recuperar al final de la inversión 500.000, y entonces tasa de corte 12%. ¿Y dónde sale la tasa de corte? Bueno, la tasa de corte es lo que los accionistas, o sea, los dueños, tienen pensado ganar. O sea, vos imaginate que vos estás invirtiendo $1.000.000, bueno, vos tenés una expectativa, vos decís, invierto para ganar. Bueno, ¿cuánto espero ganar? Y vos decís, yo espero ganar el 12%, ponele, o el 10, o el 15, o el 20. Entonces, cuando evaluamos el proyecto de inversión, hacemos la comparación entre la rentabilidad del proyecto en porcentaje y esa tasa de corte. Si da mayor, bueno, conviene poner el proyecto de inversión. Si da igual, deberíamos invertir. Y si da menos, bueno,
no convendría hacer la inversión. La recomendación sería que no. Es distinto a si lo comparamos con, qué sé yo, la tasa de interés, o lo comparamos con una inversión, no sé, en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque ya, si da más, obviamente conviene invertir. Si da igual, ahí ya es indiferente. O sea, puedo decidir invertir o puedo decidir no invertir. En general, conviene que la empresa se expanda y que realice la inversión. Pero, bueno, están los riesgos. Entonces ahí, como hay una cuestión, siempre lo decimos, entre riesgo y rentabilidad, lo más lógico sería que no quieran invertir el dinero. Ni hablar si lo que estamos haciendo es compararlo con la financiación. O sea, yo voy a invertir algo, pero voy a conseguir un crédito de un banco. Bueno, si yo voy a invertir algo para ganar el 10% y el banco me va a cobrar el 10%, y bueno, casi que te diría, no me conviene invertir, porque me estoy endeudando, me estoy arriesgando y no gano nada, cambio la plata. Entonces, es una inversión que evidentemente no es conveniente hacer. Bueno, siempre en los proyectos de inversión, como decíamos, tenemos que justificar estos proyectos de inversión, ver cuáles son sus ventajas, las desventajas, siempre analizamos la rentabilidad, siempre analizamos los riesgos, pero acá en este tema siempre recordá mencionar el tema de que hay una evaluación de un montón de parámetros, que no son exclusivamente la parte monetaria, no es exclusivamente los flujos. Obviamente que la parte económica es muy importante, la parte de los flujos de fondos es fundamental. Si yo estoy evaluando invertir 10 millones de dólares y no tengo 10 millones de dólares, no, ya está, no hay nada que evaluar. ¿Qué va a evaluar si la plata no está? No la tenemos, no podemos salir a prestarla porque no tenemos crédito, ya está, se terminó. Pero después no solo se evalúan los flujos de fondos, se evalúan las consecuencias, la imagen que va a tener la empresa en la sociedad, cómo va a caer esto. Entonces, hay todo un proceso de evaluación. Esto es lo que conocemos como evaluación de proyectos de inversión. Entonces, ahí nosotros tenemos un objetivo y ahí vamos a tener en cuenta la plata que vamos a invertir, la rentabilidad, la aversión al riesgo y el tiempo. A mayor tiempo, mayor, o a mayor plazo, mayor riesgo y por lo tanto vamos a requerir más rentabilidad. El riesgo es algo bastante subjetivo, tiene que ver con la propensión al riesgo o la aversión al riesgo. Hay gente a la que le gusta más arriesgarse y hay gente a la que no. Entonces esto es fundamental a la hora de tomar una decisión de inversión. Cuanto el horizonte, como decíamos, cuando el plazo, cuanto más plazo es, más riesgo hay, por lo tanto más rentabilidad vamos a pedir. Y bueno, nosotros vamos a tener en cuenta las cuestiones legales, de lo que puede llegar a pasar, la utilidad a lo largo del tiempo, no es lo mismo tener utilidad al principio que utilidad al final, eso es lo que nos da el valor en tiempo del dinero. Vamos a tener en cuenta cuestiones técnicas, cuestiones tecnológicas, los mercados, que es fundamental si nosotros estamos pensando en expandirnos en el mercado o no perder posiciones en el mercado. Y todo esto conduce a una decisión de la evaluación del proyecto de inversión y a la generación de un flujo de fondos. Y ahí nosotros, cuando tomamos este proceso de evaluación de inversión, tomamos lo que se llama un estándar financiero. ¿Y qué es ese estándar financiero? Bueno, el estándar financiero es la medida de la rentabilidad. Es el mínimo que estamos planteando de que vamos a requerir para invertir. Entonces, ahí existe una tasa interna de retorno mínima que vamos a pedir. Es lo que yo te mencionaba antes. El costo de oportunidad, la tasa de interés, lo que nos cuesta la financiación. En definitiva, la expectativa que tienen los accionistas, la expectativa que tienen los dueños
de ganar dinero. Entonces, eso es lo que se plantea, ese estándar financiero, es lo que planteamos en los ejercicios prácticos. Dice, tasa de corte, 25%, listo. Si da más del 25%, la inversión se hace, si da igual al 25% es indiferente, y si da menos del 25%, no se toma la decisión de inversión. Obviamente, en ese estándar financiero, ¿cómo se determina? Bueno, los elementos que lo van a condicionar a este estándar financiero va a ser los fondos disponibles, el costo del dinero. Obviamente no es lo mismo estar en un mercado en el que recibimos dinero al 1% que al 50%, no es lo mismo. El riesgo del proyecto, lo que decíamos antes, a mayor riesgo vamos a pedir más rentabilidad, a menor riesgo, menor rentabilidad, y las oportunidades alternativas. Yo puedo tener opciones de inversión sea inversiones financieras, como yo te decía, bonos del Tesoro de Estados Unidos, no sé, criptomoneda, lo que quieras invertir, pero también tenés inversiones en cuestiones reales. En general, los accionistas pueden invertir en esta empresa o en otra empresa, porque por ahí son dueños de varias empresas, de otro rubro que no tiene nada que ver. Entonces, eso es un elemento condicionante del estándar financiero. Entonces, si vos tenés un campo y estás con el campo ganando mucha plata y tenés, no sé, un restaurante ahí en la costa, y bueno, si yo no voy a invertir en el restaurante, ¿por qué? Porque en el campo me está yendo bien. Al revés también, si te está yendo muy bien con el restaurante, si que me voy a poner a invertir en el campo, que me está dando menos rentabilidad, invierto en el restaurante. De última abro otro restaurante, que me va a dar más plata todavía. Entonces, esto son elementos condicionantes del estándar financiero. Bueno, yo tengo que tener en cuenta la estructura de las inversiones, la empresa tiene que tener una estructura lógica. Yo te mostré esos muñecos, ¿te acordás? Donde mostrábamos, esta es una estructura razonable, o sea, nosotros podemos decir, tenemos una empresa razonablemente constituida, o podemos tener una empresa regularmente constituida, que ¿qué quiere decir? Que por ahí tiene mucho activo fijo, que por ahí tiene mucho capital de trabajo, excedente de capital de trabajo, o que está muy mal, digamos, que tiene una financiación peligrosa, en el sentido que tiene mucha financiación a corto plazo. Entonces nosotros, como vemos riesgos, podemos decir, esta empresa está regularmente constituida, o puede pasar que esté directamente mal constituida. ¿Qué quiere decir que esté mal constituida? Bueno, que no puede financiarse a corto plazo, no tiene financiación a corto plazo, o que no puede financiarse a largo plazo, tiene bienes físicos, bienes fijos que van a tener un recupero, bueno, sea 10 años, pero los tengo financiados a 1. Entonces yo empiezo a ver que esa empresa está mal constituida. Entonces, si yo tengo ese diagnóstico, tengo que tomar medidas antes que se me venga la noche, ¿no? Entonces, ahí nosotros siempre tenemos la inversión, la dividimos en dos grupos, capital de trabajo y capital inmovilizado, que viene a ser el capital circulante, el capital corriente y el capital fijo. Y a su vez la financiación, que es la financiación propia y ajena. Y dentro de la financiación ajena, la que es a largo plazo y a corto plazo. Ahí yo voy a hacer una proyección de fondos y los métodos más usados para calcular estas proyecciones de fondos son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Siempre yo voy a tratar como administrador financiero que las inversiones me den la mayor rentabilidad posible, la mayor seguridad posible y la mayor liquidez posible. Y con respecto al financiamiento, yo voy a evaluar el riesgo, esto es claro, si yo estoy financiando, no sé, en dólares, por ejemplo, en moneda extranjera, bueno, yo sé que estoy asumiendo un riesgo muy alto por financiarme en dólares. Si me financio en pesos, también asumo riesgo, porque en general es a una tasa variable, y entonces los costos pueden variar más, pero en general se considera que hay más riesgo si te estás financiando en moneda extranjera. Los costos que van a tener estos métodos de financiamiento, siempre recordar que el financiamiento con recursos propios tiene un costo. Bueno, la oportunidad tiene que ver con
el momento, ¿no? Vos ahora tenemos una buena oportunidad de inversión, tenemos una buena oportunidad de financiamiento, no financiamos con ponerle capitales de tercero. Tenemos una buena oportunidad de negocio, pero no hay una buena oportunidad de financiarse con capitales de tercero, por ahí nos financiamos con capitales propios. O sea, depende de la oportunidad, del momento. En las inversiones voy a tratar de maximizar la rentabilidad, en la financiación voy a tratar de que me salga lo menos posible. Voy a elegir las fuentes de financiación más convenientes desde los costos. Siempre como administrador financiero tratamos de mantener estos dos ciclos, tanto el ciclo financiero corto como el ciclo financiero largo, que estén coordinados. De esa forma yo puedo financiar mi capital corriente con financiamiento corriente y puedo financiar mi capital fijo con financiamiento a largo plazo. Si yo tengo esto bien, bueno, la tarea del administrador financiero se simplifica. Es mucho más simple para el administrador financiero. Si esto no lo tengo bien, no quiere decir que la empresa se va a fundir o que la empresa está mal, pero sí el administrador financiero va a tener que trabajar mucho más y va a tener que tener mucho más cuidado y obviamente está asumiendo riesgos mayores, costos mayores. Y bueno, de las fuentes de financiación, siempre recordar, tenemos la fuente de financiación interna, que vienen a ser las ganancias propias que se reinvierten, los remanentes de ejercicios anteriores, la reserva, los resultados de ejercicio, las amortizaciones. Estos a veces se preguntan, tanto en el parcial como en el final, y no la suelen decir, y es un error. Bueno, y la financiación externa vienen a ser las que no constituyen deuda, por ejemplo, emisión de acciones, también es una que habitualmente no mencionan como oportunidad de financiamiento, y las que sí constituyen deuda a corto plazo y a largo plazo. Estas sí, en general se mencionan los créditos, los préstamos, las obligaciones, los leasing, los bonos. En Argentina yo te explicaba, existen para las empresas lo que se llaman las obligaciones negociables, que son bonos que emiten las empresas, que se pueden financiar a largo plazo. Y después el financiamiento a corto plazo, que bueno, también se mencionan en general, los créditos, los descuentos comerciales, tenemos un pagaré y lo podemos descontar, los proveedores, el más común, ¿no? Los proveedores nos venden mercadería y nos dan a crédito. Y yo te decía, hay otros instrumentos que cada vez se usan más, como los factoring, que son la venta de facturas, y otras partidas pendientes de pago que ya lamentablemente se usa, no es lo más conveniente, que es no pagar al personal, no pagar impuestos, en fin, no pagar la luz. Bueno, es una manera de financiarte. Llegó la factura de teléfono, no la pago. Bueno, me financié. No es lo más conveniente esto, pero bueno, es una opción. Entonces, el administrador financiero va a tener que tomar decisiones financieras, decisiones de inversión buscando rentabilidad económica y decisiones de financiación tratando de minimizar el costo de la financiación. Ahí lo que vamos a evaluar es la capacidad de evaluación, de devolución de la deuda que tiene la empresa y también los beneficios que quedan disponibles para los dueños, para los accionistas. Bueno, las decisiones de financiamiento, nosotros para tomar una decisión vamos a tener en cuenta el costo, obviamente la tasa de interés que nos van a cobrar, el riesgo, lo que decíamos antes, una moneda extranjera en general es más riesgo que una moneda nacional, la liquidez, esto es muy importante que la empresa tenga esa capacidad de liquidez disponible, a veces te ofrecen opciones de financiamiento que por ahí son caras, pero que vos tomás un préstamo y vas manejando. Si necesito el préstamo lo tomo, si no lo necesito no lo tomo. Entonces es una opción interesante. El control de la inversión y los plazos. Siempre tener en cuenta que los plazos, bueno, como decíamos, si estoy en el ciclo corto, puede ser a corto plazo, si estoy en el ciclo largo, tiene que ser a largo plazo la financiación. Con la inflación, este es un tema recurrente en la Argentina, se produce una gran
distorsión, ¿no es cierto? Entonces, si los precios suben más que la inflación, cosa que a veces puede pasar, y la tasa de interés está por debajo de la inflación, bueno, a mí a veces me conviene acumular stock. Ahora, un problema que suele pasar acá también con la inflación, que lo tengo que tener en cuenta, es que los prestamistas me incorporan la inflación al costo y generalmente la estiman de más. Entonces por ahí estoy pagando un costo de financiación más alto que el previsto. Entonces, bueno, eso lo tengo que evaluar bien si me conviene o no financiarme en época de inflación. Con inflación, como venimos teniendo nosotros, es muy difícil el trabajo del administrador financiero, pero bueno, también tiene su ventaja de cada vez más oportunidades laborales. O sea, cada vez se necesitan más administradores financieros para que manejen las empresas, porque los errores se pagan carísimo. Pero bueno, eh, Bien formados, porque si no uno también pasa a la lista de fuera. sí, sí, igual es muy difícil en un contexto inflacionario y de tanta incertidumbre. Es muy difícil. A mí me pasa. A mí me vienen ahora y me dicen, mira, me están ofreciendo un crédito al 38%. ¿Qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Bueno, yo no le puedo decir depende, ¿viste? Le tengo que decir algo. Yo le digo, tomalo. ¿Por qué? Porque yo calculo que la inflación va a ser más que el 38% en un año, de acá a un año, ¿no es cierto? Y yo, mira, tomalo. Es un crédito de peso, yo lo tomo. Tomalo. Y bueno, después vemos cómo lo devuelve, ¿viste? Pero, ¿qué pasa si no hay inflación? ¿Viste? Vos decís, si no hay inflación, la inflación fue del 10% y yo tomé un crédito al 38%, te fundiste, ¿viste? Pero bueno, uno estima que no. Uno estima que no, pero ¿viste? Tenés que jugar y no es fácil tomar una decisión. Para mí puede ser fácil, me endeudaste, porque Como los pasa con ejercicios, esto. profe. Claro, lo que pasa es que en este contexto de pandemia, si la pandemia sigue 2 años más, ojalá no pase eso, es probable que la gente no tenga capacidad de consumo, que no haya plata. Entonces, si la gente no tiene plata, las cosas no suben tanto, porque no, la gente no la puede vender. Entonces las cosas suben por ahí menos, y no solo suben menos, sino que se te caen las ventas. ¿Viste? Entonces vos tenés que devolver un préstamo al 38% y no lo podés devolver. Pero yo estimo, es mi opinión personal, que si la pandemia sigue, bueno, de alguna manera ese crédito lo van a poder refinanciar, ¿viste? Le van a dar posibilidades de refinanciar el crédito. Y me parece que hay muchas más posibilidades que las cosas suban. Que suban más. Entonces, como vos estás en una empresa que tiene actividad económica en la que comprás, vendés, comprás, vendés, comprás, vendés, entonces vos cada vez manejás más plata, y claro, dentro de un año estás manejando precios 50-60% más de lo que ahora. Entonces, devolver esa cuota no es algo tan complicado. Pero además, como vos estás ganando, porque vos comprabas 10, pero vendés a 12, 13, entonces vos estás ganando. Entonces, cada vez tenés más plata, ¿no? Te conviene. Desde ese punto de vista te conviene. Le podemos errar, ¿no? Está clarísimo que no le podemos errar. Pero bueno, hay que asumir uno, por eso decimos riesgo, rentabilidad. Vos decís, bueno, ¿asumo riesgo? Sí, asumo riesgo. ¿Por qué? Porque te brillan los ojitos y si me van a dar, no sé, 2 millones de pesos, yo con esos 2 millones hago esto, aquello, vendo, compro, gano, y bueno, el riesgo lo asumo. Después vemos cómo devolvemos la cuota. Y bueno, es una oportunidad. Por eso te decía, no es fácil, porque si un administrador financiero toma malas decisiones, la empresa se funde. Pero bueno, los riesgos, como decíamos antes, tenés que tener en cuenta el riesgo de mercado, lo que yo te decía por ahí,
la empresa no puede vender, eso puede pasar, sobre todo que la gente carezca de dinero. Yo opino, es mi opinión personal, que la vacuna va a terminar funcionando y vamos a volver, no sé si una normalidad como la que teníamos antes, pero sí muy distinto a como estamos viviendo hoy y a como vivimos el año pasado. Entonces eso va a generar más actividad económica y por lo tanto mejores perspectivas, digamos, ¿no? El riesgo crediticio, lo que decía, vos te fijas en una tasa de interés, pone 38%. Bueno, es un número. En Argentina las cosas suben y suben y suben, pero si no fuera así, por eso te decía, en un contexto inflacionario, el riesgo es muy grande, pero también puede haber un beneficio muy grande. Vos decís, las cosas por ahí en vez del 38 suben al 60, puede pasar. Y entonces ese crédito termina siendo más barato. Muchísima gente, por ejemplo, ha comprado casa, y las está dando por moneda. O sea, por ejemplo, yo te digo, a mí me ofrecían créditos por 20, 30 mil pesos hace 30 años, 20 años, sí, 20 y pico de años. A ver, un poquito, sí, 20 años, para comprar propiedades. Y las cuotas eran de 200, 300 pesos. Y a mí me parecía mucha plata, 300 pesos. Claro, 300 pesos eran en ese tiempo $300. O sea, un numerito, más o menos, que había que pagarlo. Pero vos te comprabas una casa, un departamento, con esa plata. Hoy te ponés a pensar, vos decís, si yo me hubiese endeudado, hubiese endeudado, me hubiese quedado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, y hoy todavía capaz que lo estaba pagando. ¿Es posible? Es posible. Bueno, el riesgo de liquidez, mencionábamos siempre, te puede quedar sin plata. Es una situación tremenda, sobre todo en Argentina, porque vos, si llegás a quedarte sin descubierto bancario, te fundís directamente. El riesgo operativo siempre hay que tenerlo en cuenta. La empresa puede estar funcionando mal. Entonces yo tengo, no sé, mercadería, la estoy produciendo y estamos haciendo una producción defectuosa, entonces se pierde una parte de la mercadería. Y bueno, y el riesgo legal tiene que ver con todas las normas, las regulaciones que surgen. Puede pasar, yo estoy produciendo, no sé, autos, y resulta que, bueno, se prohíbe la producción del auto. ¿Por qué? Porque contamina el medio ambiente. Entonces, surge una ley que dice no se consume, no hay más nafta, no se puede usar más de combustible porque contamina el medio ambiente y es un riesgo importante. Que puede pasar, siempre existe algún tipo de riesgo legal, ¿no? Con respecto a las empresas. Obviamente, por eso es tan importante este tema del horizonte de inversión. Entonces, el horizonte de inversión siempre vamos a tener a largo plazo, a mediano y a corto plazo. La empresa siempre tiene un plan a largo plazo, un plan a 20 años, 30 años. No importa el hecho de no saber qué es lo que va a pasar dentro de 20 o 30 años. La empresa siempre tiene que tener una visión de largo plazo. Ahora, Esto, profe, sí, si fuera un proyecto de inversión, pero yo sé que hay proyectos que se tienen pensado que duren un X periodo de tiempo y listo. En ese caso no haría falta hacer una proyección a largo plazo, ¿no? el proyecto es puntual, ¿no es cierto? Vos decís, voy a comprar, vamos a poner un camión. Bueno, el camión tiene una vida útil, vos lo podés estimar a la vida útil de ese camión. Ponele que vos decís, este camión me va a aguantar 10 años. Bien, bueno, es un proyecto a 10 años. Perfecto. Ponele que vos decís, voy a comprar una camioneta. Y vos decís, no, pero esta camioneta me durará 5. Bueno, 5. Ponele que vos decís, voy a comprar una máquina. Bueno, esta máquina
dura 2 años, ¿viste? Nosotros vamos a tener 2 años, no sé, en una imprenta, trabajando, pim, 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 con la pim, pero dentro de 2 años, por más que la máquina funcione, va a haber seguro, desde el punto de vista tecnológico, un adelanto que va a hacer que esta máquina conviene no usarla y usar otra máquina distinta. ¿Por qué? Porque esto es así, porque cada vez salen máquinas nuevas, cada vez salen cosas mejores, entonces este es un horizonte a 2. Ahora, el hecho de tener un proyecto de inversión en una máquina a 2 años no quiere decir que la empresa no tenga que tener un plan de negocios de largo plazo, a 20 años, a 30 años. Esto que te estoy mencionando para las empresas, también es muy importante que a nivel personal, uno vaya fijándose metas así, a largo plazo, a 20 años, a 30 años. Es algo muy importante tener esas metas a largo plazo. Entonces, claro, vos tenés una meta a 30 años. Bueno, después esa meta de 30 años, ¿no? Vos la vas reduciendo a un plan a mediano plazo, que te lleva a ese destino de 30 años que vos tenés pensado. Que después se dan otras cosas, es obvio que van a irse dando cosas. Pero ahí vos llegás a un plan a, ponele, 4 años, que es un plan a mediano plazo. Y de ahí terminás en un plan a corto plazo, que lo podés considerar un año, por eso ahí está fijado el presupuesto anual, que son, bueno, 12 meses. Ya es mucho más fácil sacar la cuenta de acá a un año y el plan que tenés. Y claro, vos de ahí llegaste a un plan anual. Del plan anual, vos podés llegar a un plan mensual. ¿Qué vamos a hacer este mes? Fíjate vos ya lo concreto que termina siendo esto. Y en una empresa y también en la vida personal, puede llegar a un plan semanal. Diciendo, bueno, esta semana voy a hacer esto. Bueno, y ese plan semanal te llevó incluso un plan diario. Dice, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy o qué tengo que hacer mañana? Y ese plan responde a un plan a 30 años, que es el plan estratégico, a largo plazo. Con la certeza de que hoy lo peor que podemos hacer es decir, bueno, hoy zafamos y después vemos, vamos a planificar en el futuro, porque nunca llega ese momento de futuro de planificación. Sí es cierto que por una cuestión así mental, lo que tenemos muy metido el año calendario. Entonces llega fin de año, llega Navidad, llega Año Nuevo, y como que hacemos un balance de lo que hicimos durante el año y también planificamos qué vamos a hacer el año que viene. Entonces decimos, bueno, vamos a aprender idiomas, por ejemplo, vamos a aprender un idioma, sí. Todos los años planificamos que vamos a aprender un idioma. Y así vamos, ¿no? Que esos serían los errores. Los errores serían eso. O sea, por eso es muy importante que la planificación esté escrita. Escribirlo. Si no, si son pensamientos vagos, difusos, esa planificación mucho no sirve porque es algo difuso. Y también, que lo vimos al principio, tiene que ser medible. Yo lo tengo que poder, cuando si llega Navidad el año que viene, vamos a brindar, yo puedo medir. Yo dije, yo no sé, iba a adelgazar 10 kilos, a ver, me agarro la balanza y me peso. O yo iba a ahorrar, no sé, 10.000 pesos o 50.000 pesos por mes, al fin de año iba a tener 600.000. Bueno, puedo mirar la cuenta bancaria, cuánta plata tengo y ver qué tan cerca o qué tan lejos estuve. Y entonces esos desvíos, bueno, hay que ver cuáles son las causas, cuáles son las diferencias. Que esto pasa también en la empresa, cuando la empresa hace el balance. La empresa hace el balance, claro,
empieza todo este proceso de análisis de, bueno, qué fue lo que se hizo, cómo si se cumplió o no con lo que se pensaba hacer. Así que esas fechas suelen ser bastante, digamos, difíciles, porque si a veces el balance no da lo que se preveía, bueno, suele estar movidita la cosa, pero en realidad la planificación es algo permanente. Bueno, siempre cuando hacemos un proyecto de inversión, esto mencionarlo tanto en el parcial como en el final, hacemos lo que es análisis de sensibilidad, que tiene que ver con los escenarios posibles. Yo siempre tengo que plantear escenarios múltiples. Acá están previstos 3 escenarios, pero ¿puede haber 10 escenarios? Sí, puede haber 10 escenarios, 5, 7, 8. Pero como mínimo, yo tengo que tener un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario más o menos previsto. Entonces, estos 3 escenarios tienen que estar calculados con objetividad, lo más objetivamente posible, llegar a un escenario más probable, el escenario pesimista pensando que las cosas pueden salir mal, y un escenario optimista pensando que todo puede salir bien. Y dentro de este análisis de sensibilidad, lo que nosotros tenemos que estimar son las probabilidades que se presentan para cada uno de estos escenarios. Y a partir de ahí tomar, ¿no es cierto?, la decisión. Bueno, como te decía, cuando tenemos ya evaluado el proyecto, ya tenemos calculada la inversión, tenemos calculado los flujos de fondos, yo tengo que calcular el valor en el tiempo del dinero, ¿sí? Y acá siempre recordar que siempre un inversor va a preferir aquellos proyectos de inversión donde el recupero del dinero se da antes. ¿Por qué? Y esta es la respuesta que tenés que dar tanto en el parcial como en el final, porque ese dinero se puede reinvertir, generando nuevas utilidades y nuevos beneficios. Por eso siempre las empresas van a elegir proyectos de inversión cuyo retorno es anterior, digamos. Se produce ¿por qué? Por el valor del tiempo del dinero. Bueno, la fórmula del MAM, nosotros lo que hacemos es, para el valor actual neto, tiene en cuenta, acordate siempre, la inversión inicial la restamos, va negativa. La podemos restar al principio o al final. Casi diría que lo más lógico es restarla al final. Pero a veces, como hacemos esta representación gráfica en la línea del tiempo, la ponemos en el momento cero. Momento cero invierto 100.000, listo, menos 100.000. Y después los flujos que se van a ir produciendo en cada periodo. En esos flujos de ingresos y egresos puede ocurrir que haya periodos donde sea negativo. Esto pasa generalmente cuando hacemos la inversión en algún producto que sale al mercado por primera vez. Bueno, todos sabemos que los productos tienen un ciclo de vida, entonces al principio es muy probable que ese producto esté dando resultados negativos y que después empiece a dar resultados positivos. Y bueno, esos flujos de fondo se traen al valor actual aplicando la fórmula, o sea, dividiéndolo por 1 más la tasa de interés elevado a la potencia de acuerdo al periodo de tiempo. Y esa tasa de interés la vamos a definir como TIR, como tasa interna de retorno, cuando esta fórmula del valor actual neto la igualamos a 0. Si yo igualo la fuerzo, digamos, al valor actual neto, lo fuerzo y lo igualo a 0, obtengo lo que se llama la TIR. De esa incógnita despejo y saco la tasa interna de retorno, que es la tasa mínima de recuperar la inversión.
que es lo que nosotros, o lo que estudiamos cuando vimos punto de equilibrio, un tema que ya vimos nosotros, y que ya lo estudiaron o vieron microeconomía. Siempre cuando el valor actual neto es mayor a cero, es recomendable adoptar la inversión. Cuando el valor actual neto es igual a cero, también, porque yo en el valor actual neto no saco la TIR. Lo que hago es traer esos valores, esos flujos de fondo al valor actual, dividiéndolo por la tasa de interés esperada, o sea, la tasa de rentabilidad esperada por los accionistas o por los propietarios. Y cuando el valor actual neto me da menor a cero, ese proyecto lo consideramos no rentable y por lo tanto no deberíamos recomendar iniciar este proyecto de inversión. Así que yo para poder calcular el valor actual neto necesito por lo menos el tamaño de la inversión, o sea, invertir, un flujo de caja neto proyectado, los ingresos y los egresos proyectados, la tasa de descuento, cuál es la tasa de rentabilidad esperada, y obviamente eso me da también la cantidad de periodos. Generalmente decimos 5 periodos, 6 periodos. Se supone que si tengo proyectado los flujos de fondo netos es porque sé la cantidad de periodos que son. Bueno, el valor actual neto viene a ser entonces todos esos flujos de caja menos la inversión, y vamos a tener una tasa de rentabilidad esperada, que es la que vamos a usar para dividir esos flujos de fondo y traer estos a valores actuales. Yo te había dado en la clase anterior un ejemplo muy sencillo, te dije, suponemos un solo día, invertimos 50 pesos, salimos a vender pirulines en la playa, gano 60, bueno, yo lo que hago es, resto a 50, invertí, recuperé 60, saqué 10. Esa es la lógica del valor actual neto. Esta es en general es la fórmula donde C0, o sea, el valor actual menos la inversión. El valor actual neto voy dividiendo por la cantidad de periodos, por 1 más la tasa de rentabilidad esperada elevado a la potencia del periodo. Yo voy a usar determinada terminología, ¿no?, que vamos a usar en los prácticos y en los libros, el flujo de caja, que viene a ser la plata que entra y sale en cada uno de los periodos, el tiempo, lo que comentábamos hoy, yo estoy invirtiendo en una máquina, bueno, la máquina va a tener una vida de 2 años, listo. O compro un camión, el camión va a tener una vida útil de 10 años, bueno, 10 años para el camión. Y R vendría a ser el costo de oportunidad del capital, que es por la rentabilidad, insistimos, la rentabilidad esperada por los accionistas, que obviamente esa rentabilidad está influenciada por un montón de cosas, por las oportunidades de inversión, por la tasa de interés, por las inversiones financieras disponibles, por otros negocios disponibles. En definitiva, es bastante subjetiva, porque también tiene que ver con lo que los dueños quieren ganar con esta inversión. Habíamos visto un ejemplo para entenderlo mejor. En este caso, estábamos comprando un departamento de edificios. Lo vamos a alquilar en 16.000 pesos anuales y después de 3 años vamos a recuperar 450.000. Y tomamos una tasa del 7%. Esto es lo que yo te digo que seguramente lo vamos a tomar en el parcial. Cuando decimos, bueno, a ver, represente el planteo gráficamente. Bueno, cuando tengas que hacer ese planteo, digamos, gráfico, sería decir, bueno, momento 0, momento 1, momento 2, momento 3. Entonces, en el momento 0, acá todavía no sabemos, pero en el momento 1 entran 16.000, en el momento 2 otros 16.000, y en el momento 3 entran los 16.000 más los 450.000. ¿Cómo llevo esto? Dividiéndolo por 1 más el 7% elevado a la potencia, significa que los 16.000 llevan a un valor actual de 14.953, los 16.000 a un valor actual de 13.975, y los 466.000 nos llevan a un valor actual de 380.395. Esto es lo que yo te decía, que conviene que vos
lo más que puedas, ejercicio, que vayas poniendo todos los números posibles. Me sale conexión inestable. Pero bueno, Bien, te cortaba un en poco, este pero se entendió. caso nosotros, Perdón. sí, nosotros decíamos, nos cuesta 350.000 y hacíamos las cuentas, ¿no? Decíamos, bueno, cuando sacamos el valor actual neto, restamos 350.000 y le sumamos, en el primer periodo teníamos 16.000, lo dividimos por 1,07 elevado a la 1, el 7% es la tasa esperada, 1 es el periodo, lo otro más 16.000 dividido 1,07 elevado al cuadrado, y más 466.000 dividido 1,07 elevado al cubo. Bien, y eso me da un valor actual neto de 59.323. Como es positivo, consideramos que es bueno hacer la inversión. Bueno, la tasa de retorno es la tasa en la cual se igualan los ingresos con los costos. Entonces yo evalúo el proyecto de inversión, le saco la tasa interna de retorno y en función de esa tasa yo la comparo. ¿Con qué la comparo? Bueno, con la tasa de referencia, por ejemplo, con la tasa bancaria. Es decir, el banco me paga el 10%. Este proyecto me va a dar una tasa interna de retorno del 12%. Me conviene invertir. Me da el 8% la tasa del banco el 10% y no me conviene. Bueno, tasa de interés, me conviene poner la plata en el banco a interés. Listo, pongo la plata en el banco a interés. Ahora bien, además de la tasa bancaria existen otras inversiones. Por ejemplo, como decíamos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Capaz que los bonos del Tesoro de Estados Unidos están dando, no sé, una rentabilidad del 12%. Bueno, entonces ya ahí yo comparo, digo, 11% me da. Si pongo la plata en el banco me da 10, pero los bonos de Estados Unidos me dan 12. Bueno, compramos bonos de Estados Unidos y no hacemos la inversión. También está la otra, es decir, lo que yo te daba el ejemplo hoy, que te decía, yo tengo un campo, hoy estoy al 18%, bien, y este restaurante, ¿cuánto voy a ganar? El 14%. No, me conviene invertir la plata en el campo, porque el restaurante me da el 14%, la tasa interna de retorno es el 14%, el campo me da el 18%, me meto en el campo. Así que ahí lo que estoy viendo son las opciones de inversión. El término interno, ¿viste? Que se llama TIR, tasa interna de retorno, tiene que ver con que no tenemos en cuenta factores externos. No tenemos en cuenta la inflación, no tenemos en cuenta la tasa de interés. Acá lo único que hacemos es la inversión, los flujos proyectados, el recupero de esa inversión, de lo que sea de la máquina, lo dividimos por la tasa interna de retorno, sacamos la tasa interna. O sea, lo único que tenemos en cuenta son los componentes internos, no tenemos en cuenta los otros elementos. Los otros elementos los tenemos en cuenta cuando evaluamos el proyecto, a ver si nos conviene o no nos conviene invertir. Y existen distintas formas de sacar esta tasa interna de retorno. Un método muy práctico es que buscamos, analizamos la fórmula. Entonces buscamos un valor. Entonces, tiramos el 10%, no 15%, no 20%. Entonces, y ahí vamos llegando al valor que tiene. O sea, es una manera de calcularlo. Yo tiro el 10%, bien, no, tiro el 20%, pues 15%, hasta que encuentro el valor. El método analítico tiene en cuenta las implantaciones en la línea de producción y, digamos, es una manera de calcular esta tasa interna de retorno. ¿Cómo sería la fórmula? El valor neto lo igualamos a 0. Yo acá resto la inversión inicial. Después sumo los flujos netos proyectados en el periodo 1, dividido 1, más la TIR elevado a la 1, más el flujo de neto proyectado del periodo 2, dividido 1, más TIR elevado al cuadrado,
más el flujo neto proyectado en el periodo 3, dividido 1 más TIR elevado al cubo, más puntito suspensivo, porque depende de los periodos, más flujo neto al periodo n sobre 1 más TIR elevado a la n. Esta es la fórmula que vas a encontrar en los libros. Esta es la fórmula que vas a encontrar en los libros. Es bastante parecida a la del TIR, a la de la TIR Es también. exactamente igual a la del valor actual neto, solamente que acá lo igualamos a 0, esto es muy importante, lo igualamos a 0, y acá ponemos TIR. Es la misma. No Por es la duda me paso, esta es la del método analítico. Sí, sí, después está la forma de calcular este TIR, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver cuando hagamos el práctico. Te vas a sorprender. Yo te subí un video, miralo después, que te explica por unos minutos cómo calcular la BAM y cómo calcular la TIR. Por eso te decía, no nos volvamos locos con esto de la fórmula. Igual lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ir viéndolo, digamos, esta es la fórmula, ¿no? R vendría a ser la TIR, acá 1 más R, esto vendría a ser la TIR. Yo acá, esta es la inversión inicial, la voy a poner en negativo. Si R es mayor a I, o sea, la R es mayor a la tasa esperada, me conviene invertir. Si es igual, es indiferente. Y si es menor, no me conviene invertir. Vamos a tomar un ejemplo. Una empresa es muy sencillo, y te digo, en general los ejercicios para el parcial no van a buscar tanto complicarte, porque hay ejercicios complicados que vos lo vas a ver en el libro, ¿no? Donde te van a decir, bueno, tal mes vendimos 100.000, después gastamos esto en luz, gastamos esto en esto, ganamos, entonces tenés que sacar cuenta, sacar los flujos, multiplicar, vendimos a crédito al 70%, al 30%, al 20%, ¿viste? Termina siendo todo un cálculo matemático que lo que busca fundamentalmente es que te equivoques, cuando te olvides de algo y entonces saque mal la cuenta y desaprobada. No es esa la idea del ejercicio. La idea de los ejercicios es que entiendas el concepto. Después sí, obviamente, en la realidad tenés que tener en cuenta todos los elementos. Bueno, podés no tener en cuenta que, qué sé yo, las ventas son a crédito, ¿viste? Entonces, bueno, cobrás al contado, cobrás a los 60 días. O que vendés con tarjeta de crédito y resulta que la tarjeta no te paga, ahora te paga dentro de un mes, 2 meses. Entonces, claro, tenés que tener en cuenta el valor del tiempo del dinero. Pero bueno, esto acá son poquitos. Sí, ¿querías decir algo, Federico, o no? No, no, No. me olvidé de silenciar el micrófono, perdón. No hay problema. No. Entonces, un ejemplo sencillo. La empresa va a invertir 500.000 pesos y los recupera en 2 años. Primer año recupera 350.000, segundo año recupera 400.000. La tasa de costo de capital es del 10%. Entonces, la pregunta sería, ¿la TIR es mayor o menor al 10%? La pregunta sería, ¿cómo resolverías esto? No es que saques la cuenta, sino que me digas cómo sacaríamos la cuenta. Y no habría que sacar el 10% de tanto de 350 como de 400, compararlos y ver si se cubre con la inversión inicial. A ver, vos tenés que tener en cuenta el valor del tiempo del dinero. Ten en cuenta que el primer año ingresan 350.000 y el segundo año entran 400.000. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo sería la cuenta? Menos 500.000 Bien, más 350.000 sobre 1 más el 10% elevado a la 1, bien, más
400.000 sobre 1 más el 10%, eso último elevado a la 2. Perfecto. Mira, esta es la fórmula, ¿ves? Tal cual lo dijiste vos, menos 500.000 más 300.000, 50.000 dividido 1 más R, más 450.000 dividido 1 más R al cuadrado. Igual Eso yo te me olvidaba de, termina... de igualarlo a 0. Claro, sí, sí, igualarlo a 0, sí. La TIR es del 36%. Eso por ahora lo tenés que creer, no queda mucho. Como la TIR es mayor al 10%, o sea, el 36 es más que el 10, es conveniente realizar la inversión. Esto es la TIR. Es así de sencillo. Lo que pasa es que, claro, capaz que vos tenés 10 meses o 12 meses o 20 años, bueno, entonces ya el cálculo es mucho más complicado y ahí es donde estas formas de calcular la TIR hacen que sea difícil calcularla mentalmente y sea difícil calcularla con el método este de... Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es ver ejercicios y que vos veas cómo se pueden resolver. Esto sería la TIR. ¿Te quedó alguna duda de esto? Pues si no, pasamos a los ejercicios que son en definitiva los que vas a tener que resolver en el examen parcial. Entonces pasaría